Bueno, entonces, recordemos que hay dos tipos de energía. La energía potencial, que es la energía que se denomina como del reposo, ¿sí? Pero más que el reposo es la energía que está guardada. Entonces, particularmente nosotros tenemos energía guardada. Entonces, cuando estamos sentados tenemos energía guardada. ¿Para qué? Para que toda esa energía de alguna manera se transforme en energía cinética, que es energía del movimiento. ¿Listo? Entonces, esta energía guardada, ¿sí? En algún momento se va a transformar en energía del movimiento. O esa energía guardada se puede emplear para utilizar o transformarla en otro tipo de energía, como energía mecánica, por así decir. Entonces, cuando usted compra una pila y se la pone, por ejemplo, a un carrito, esa energía que está contenida en esa pila, entonces se transforma en energía mecánica que hace mover el carrito. ¿Sí? Entonces, ahí está. Esa energía pues se va acabando, ¿sí? Con el tiempo se va acabando. Entonces, ¿cómo se ve eso desde la parte mecánica? Pues entonces tenemos ahí al señor que está con el arco, entonces cuando se tensa el arco, entonces se guarda energía, se llena eso de energía potencial, y toda esa energía potencial se transforma en energía cinética, pues que se transforma en el movimiento de la flecha hacia adelante. Eso es desde la parte mecánica, o sea, en física mecánica se ve eso. ¿Qué pasa aquí, digamos, desde el punto de vista eléctrico? Entonces, si nosotros tenemos dos placas cargadas, una con carga positiva, o sea, esta va a ser Q más y esta va a ser Q menos, entonces entre ellas se genera un campo eléctrico, ¿sí? Entonces ya no vamos a suponer que tenemos solo una carguita cargada al lado de la otra, sino ahora vamos a suponer que tenemos toda una línea o una placa cargada con carga positiva y con carga negativa, y si las juntamos cierta distancia, entonces se va a generar un campo eléctrico. Este campo eléctrico pues es constante, no se perturba, no tiene huecos, ¿sí? Así como el campo gravitacional de la Tierra, que no se perturba, no se mueve, no tiene huecos. Si dejamos una partícula, ¿sí? Desde el punto A, así como lo vemos acá, y la soltamos, entonces, por la fuerza o por la acción de la ley de Coulomb, ¿sí? Si esta partícula, como es positiva, entre positiva, pues se van a repeler. Entonces se va a mover, ¿cierto? O sea, se va a repeler la placa positiva y va a ser atraída por la placa negativa. Entonces, por eso decimos que hay una diferencia de potencial ahí. Entonces, hay un cambio de energía potencial. Entonces, aquí tenemos, ¿sí? La energía potencial máxima, ¿sí? Que es la que está representada, digamos, por esta ecuacióncita, que nosotros la habíamos escrito, la habíamos ya reemplazado como a Q por E por la distancia, ¿cierto? La carga por el campo eléctrico por la distancia entre las placas. Recuerden que esta es la distancia entre las placas. Entonces, si aquí tenemos una energía potencial y la bolita se mueve o la partícula se mueve desde el punto A al punto B, entonces decimos que hay una diferencia de potencial. Si existe esa diferencia de potencial, entonces ya no pongamos una carga, sino pongamos un chorro de electrones, muchísimos electrones, ¿cierto? Entonces, si ya no hay una, sino muchos, entonces estamos moviendo muchas cargas de un lado a otro. Al moverse, entonces se crea una corriente eléctrica. Entonces, para allá. Entonces, ¿qué es? Entonces, cuando las cargas se mueven, ¿sí? Cuando las cargas se mueven de un sitio a otro, ¿cierto? ¿Cuáles cargas? Entonces, particularmente los electrones. Cuando los electrones se mueven de un sitio a otro por medio de una diferencia de potencial, y esta diferencia de potencial produce corriente eléctrica. Bueno, entonces esto ya lo habíamos explicado. Bueno, entonces aquí. Esa diferencia de potencial es lo que nosotros hablamos o referimos a el voltaje. Entonces, cuando nosotros nos dicen, es que en esa toma, ¿sí? En el toma corriente de la casa, que particularmente es de 110 voltios, entonces hay una diferencia de potencial de 110 voltios. Entonces, eso quiere decir que los electrones se están moviendo de tal manera que producen 110 voltios en ese toma corriente.
en una pila, por ejemplo. Entonces, en una pila de, por ejemplo, la convencional de 1.5 voltios, pues eso tiene una diferencia de potencial de tal manera de que expresa eso en 1.5 voltios. Entonces, lo menciono varias veces porque particularmente en los libros, en los videos y demás, al voltaje no se le llama voltaje, sino se le llama diferencia de potencial. Entonces, en esta batería hay una diferencia de potencial de 1.5 voltios, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa en una batería? ¿Sí? Entonces, en el lado negativo de la batería hay una acumulación de electrones, ¿sí? Hay muchísimos electrones. Si nosotros utilizamos un hilo conductor como se muestra, ¿sí? Aquí en el dibujito, entonces, ¿qué pasa con los electrones? Pues entre electrones se repelen. Entonces, como ellos están repeliéndose, entonces van a seguir el camino de ese hilo conductor hasta que llegan al polo positivo. Cuando hay este flujo de electrones, ¿sí? Cuando hay este flujo de electrones, entonces cuando hay este flujo de electrones, entonces hay una corriente, ¿sí? Entonces hay una corriente. Entonces, cuando hay movimiento de cargas, ¿sí? Ya no es como en la ley de Coulomb o en el campo eléctrico, donde las cargas están ahí quieticas, sino cuando hay un flujo de electrones desde un polo a otro, ¿sí? Entonces se crea una corriente eléctrica. Particularmente, por eso se llama eléctrica por electrones, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los electrones? Viajan del polo negativo al polo positivo particularmente. Y esa diferencia de potencial, ¿cierto? Entre las dos cargas, porque las cargas están en movimiento, entonces es lo que se le llama voltaje. Bueno, entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Eso ya lo habíamos visto, solo faltaba reforzar este pedacito y ya vamos a corriente. Bueno, esto sí no lo necesitamos ver. No, perdón. Listo, ya, corriente. Entonces, cuando las cargas se mueven de un polo a otro, ¿cierto? Cuando las cargas están en movimiento, cuando las cargas están en movimiento, producen un flujo de, ¿sí? De corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica, entonces, sigue lo que nosotros denominamos hilos conductores, o sea, los cables, ¿sí? Entonces, los cables, la corriente normalmente sigue cables. Entonces, siguiendo el ejemplo de la batería, en ella se produce una diferencia de potencial. Entonces, ¿por qué se produce una diferencia de potencial? Porque los electrones pasan del lado negativo al lado positivo, que entonces permitirá mover las cargas desde el punto A hasta el punto B de la batería. Se dicen que están conectadas por un circuito. Entonces, ¿cómo hacemos que fluyan los electrones de un lado a otro? Entonces, utilizando un cable, ¿sí? O sea, esa es la manera más sencilla. Si la trayectoria es continua, podemos decir que hay corriente eléctrica. Y si hay corriente eléctrica, entonces hay un circuito cerrado, ¿sí? Como el de la casa. Entonces, ¿cuándo uno cierra el circuito? Cuando toca el switch. Entonces, uno toca el switch, se prende la luz, es porque se cerró el circuito. De manera más precisa, la corriente eléctrica en un cable se define como la cantidad neta de carga que pasa a través de un hilo conductor. Entonces, ojo ahí, la cantidad de carga. Acuérdense que cuál es la carga que se está moviendo, son los electrones que fluyen de un lado a otro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de corriente eléctrica. Entonces la corriente se define como la cantidad de carga sobre el tiempo que se demora en cruzar esa carga de un lado a otro. Entonces, acuérdense que esta fue la ecuación, que casi no salimos de ella. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si aumenta el tiempo, si el tiempo aumenta, o sea, si el tiempo se hace muy grande, entonces la corriente es más pequeñita. Pero si el tiempo disminuye, ¿sí? Si el tiempo disminuye, pues la corriente se hace más grande. ¿Listo? Entonces, a eso es que se juega.
Entonces, si nosotros necesitamos una corriente más grande, ¿cierto? 1 amperio, 2 amperios, 3 amperios, entonces lo que hacemos es que fluya cierta cantidad de carga en un tiempo determinado. Entonces yo puedo disminuir el tiempo o aumentar la carga, ¿sí? Dependiendo de la situación. Bueno, entonces la unidad con la que se mide la corriente es el amperio. Entonces ahora sí ya podemos tener en cuenta de qué es voltaje, ¿cierto? ¿Qué es el voltaje? El voltaje es la diferencia de potencial que permite que se muevan las cargas de un lado a otro, ¿cierto? Eso es un voltio. Y un amperio es la cantidad de carga que fluye, ¿cierto? Que fluye de un lado a otro en un determinado tiempo. Entonces, fíjense acá. En un alambre existe una corriente estable de 2.5 amperios. Entonces, acuérdense que la corriente se mide en amperios durante 4 minutos. ¿Cuál es la carga total que pasa por un punto dado en el circuito? Entonces, fíjense acá. Si tenemos acá amperios, entonces tenemos que la corriente es igual a 2,5 amperios. Y el tiempo está dado en 4 minutos. Pero recuerden que siempre debemos pasar todo al sistema internacional. Y aquí siempre medimos en segundos. Entonces, 6 por 4, 24, sería 240 segundos. Entonces vamos a revisar ahí cuál es la cantidad de carga. Entonces, recordemos la ecuación. Entonces, la corriente I es igual a la cantidad de carga Q sobre el tiempo. ¿Listo? Tenemos la corriente, tenemos el tiempo, despejemos la carga. Entonces, la carga Q es igual a la corriente por el tiempo. ¿Listo? Sencillo, es una ¿Cómo? ecuación ¿Cómo? ahí muy sencilla, ahí frente al despeje. Entonces tenemos aquí 2,5 amperios, ¿sí? La corriente que tenemos acá, por 240 segundos. Multiplicamos y lo que nos dé. Listo, entonces 2.5 por 240. 600. Entonces nos da 600 coulombs. ¿Listo? Esta será la carga que fluye a través de ese cable o de ese hilo conductor, ¿sí? En ese circuito cerrado. Si nos preguntan cuántos electrones equivale esa cantidad de carga, entonces recordemos que la carga del electrón es igual a 1,6. Por 10 a la menos 19. Eso, muy bien. Coulombios. Ay, me va a Entonces, molestar. entonces, la cantidad de electrones, entonces coloquemos ahí, cantidad de electrones es igual, entonces, a 600 coulombs, que es la carga que está fluyendo ahí, sobre 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Listo. Hagamos esa división. Y da 3,71 por 10 a la 21 electrones. Entonces fíjense la cantidad de electrones que fluye a través de ese hilo conductor. ¿Listo? Un ejemplo ahí sencillito que nos permite pues mirar lo que sucede o del fenómeno que sucede ahí. Bien. ¿Alguna pregunta frente a este ejercicio? Bien. Bueno, entonces fíjense acá. Entonces, si tenemos un circuito donde tenemos aquí una batería, fíjense ahora cómo son las baterías, ¿cierto? Aquí tenemos una batería.
o una fuente, ¿sí? O una fuente de energía. Entonces el flujo de electrones va desde el polo negativo hasta el polo positivo, ¿sí? Entonces el flujo de electrones, ¿sí? Viaja desde la parte negativa hasta la parte positiva. Y la corriente, o sea, la corriente, ¿sí? Convencional, o como nosotros la medimos o como nosotros la vamos a conocer o a trabajar, entonces fluye desde el polo positivo hasta el polo negativo. ¿Sí? Entonces la corriente, ¿sí? La corriente, si usted va a tomar un multímetro, por ejemplo, un voltímetro, entonces usted pone los puntos aquí y aquí y revisa cuánto es el voltaje, entonces le va a salir positivo, ¿sí? Le va a salir un valor positivo. Pero si usted le da la vuelta a ese voltímetro o a ese multímetro, entonces le va a salir la corriente negativa. Ahí simplemente no va a decir que estamos quitando corriente, sino simplemente que el flujo o la dirección de la corriente está equivocada. ¿Sí? Simplemente estamos diciendo, uy, vea, la tomamos por el sentido que no es. Eso sí es eso es simplemente el sentido de la corriente, ¿no? Significa el signo. Entonces aquí tenemos pues otro ejemplo y lo que tenemos en la parte inferior pues son dos gráficos en donde pues están los electrones digamos al azar, están ahí moviéndose en el hilo conductor y cuando se cargan, entonces por ejemplo cuando usted cierra el circuito pues los electrones empiezan a moverse en la dirección de la corriente. Entonces simplemente para darnos cuenta de qué sucede en un circuito. Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde se genera la energía? ¿De dónde se produce la energía eléctrica? Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde utilizan una planta de generación, pero es una termoeléctrica. Es una termoeléctrica, que es la que produce la energía. ¿Sí? La más cerquita que tenemos acá, vamos a Bogotá, se llama Termosipa. Termosipa es la que produce energía para esa parte del Tequendama en Cundinamarca. Y en Bogotá, ¿quién producirá la energía de Bogotá? ¿Quién será? Lo del páramo de Sumapaz, hay una del páramo y una represa por allá arriba, ¿no? Sí, Una arriba. hidroeléctrica. Eso, entonces hay una ventaja en Colombia y es que Colombia utiliza muchos hidroeléctricas para generar la energía que necesitamos. Y utilizan las termoeléctricas como apoyo, ¿sí? O sea, como partes, como más seccionadas. Contrario a China, por ejemplo. China utiliza mucho termoeléctricas porque pues la parte hídrica ya del país no es tan buena como acá. Entonces, prácticamente donde fundaban una ciudad, de una vez colocaban una termoeléctrica. Entonces, la contaminación en China por eso aumentó drásticamente porque en cada pueblo pues tenían una termoeléctrica y al volverse tan industrial, pues entonces aumentó la gente y aumenta pues la quema de carbón pues para producir toda esa energía. Esa energía, pues como ven acá, pues se produce entre 200.000 y 400.000 voltios que llegan a las centrales, ¿sí? Por ejemplo, la que está en la 53,68, ahí hay una central, y es alimentada y abastecida por los parques de generación de energía, ¿sí? Algunas energías limpias, ¿sí? Pues se saben que no son tan eficientes, entonces pues ayudan ahí al ayudan al ayudan al abastecimiento de corriente. Luego de ahí pues van a los transformadores y de allí se distribuye pues tanto al consumo doméstico como a la industria. ¿Listo? Pero fíjense que ya cuando llega al uso doméstico, bueno, esto es un ejemplo de 220. ¿Listo? De 220. Para nosotros llegaría en 110. Entonces ahí está la situación. Entonces, ¿qué es la baja tensión? La baja tensión es cuando estamos aquí trabajando, ¿sí? La media, entonces ya son los cables de la luz que están en la calle.
¿Listo? A veces hay tensión alta muy cerca a nosotros, ¿sí? A veces está la alta tensión, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, con tocar un cable. La alta tensión permite manejar grandes bloques de potencia, lo que facilita el transporte, consumo y seguridad y economía. ¿Listo? Entonces ellos fluyen por cables conductores dependiendo del material para que haya la mínima resistividad, o sea, para que el flujo eléctrico sea el mejor. ¿Listo? Los transformadores, entonces a los transformadores llega aproximadamente 3.000, de 5.000 a 3.000 voltios y eso lo baja a los 110 que nosotros utilizamos en la casa. Entonces, particularmente en cada barrio hay un transformador, aunque a veces es cada 20, cada 50 cuadras hay un transformador. ¿Listo? Entonces aquí, ¿será que una persona que toque un cable de baja tensión puede sobrevivir? Entonces, aquí está el ingeniero de seguridad y salud en el trabajo, colgado de una línea de alta tensión. ¿Listo? ¿Será que esa persona, si toca un cable, vive o no vive? Muere. Si toca, si lo Si toca, toca otro cable, claro que sí, pues si hace toca ahí, otro cable, si toca uno solo. pues igual que el pájaro, creo que no pasa nada. O Ah, nosotros por ser el conducto de agua de pronto puede afectar más. No sé la verdad y no lo tengo claro. eso, muy bien. Ah, Entonces, ok. si la persona está colgada de únicamente un solo cable, así como los pajaritos, entonces no sucede nada, ¿sí? Entonces simplemente la corriente fluye a través de ellos y no sucede nada. Si esta persona, digamos que por descuido, toca otro cable, claro, se genera una diferencia de potencial. Entonces, si este, por ejemplo, está a 2.000 voltios y este de acá al lado está a unos 5.000, pues se genera una diferencia de potencial de 3.000 voltios. O sea, le van a cruzar 3.000 voltios por el cuerpo y pues obviamente lo más probable es que se muera, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa también? Si de casualidad, ¿sí? Por cuestiones de la vida, la persona cierra el circuito, o sea, si llegase a tocar tierra, ¿sí? Voy a hacer aquí una cosa exagerada, ¿sí? Entonces, si él llega a tocar tierra, o sea, cierra el circuito, pues entonces también se genera una diferencia de potencial, ¿sí? Y pues el flujo de corriente va a pasar a través de él y posiblemente se pueda electrocutar. Entonces, ahí está. Entonces, cuando vayan a jugar con corriente, entonces ya saben, con los cables de alta tensión solo cojan de a uno. Listo. Entonces, como ustedes saben, la corriente se divide en dos. Entonces va la corriente continua y la corriente alterna. La corriente alterna es la que trabajamos en la casa, que es la que permite llegar pues, en puntos muy lejanos. ¿Sí? Es peligrosa, muy peligrosa. Y la corriente continua es la que se utiliza en aparatos electrónicos que puede ser pues, más confiable, ¿sí? Su manejo es más fácil. Usted con una pila de 1.5 voltios, pues de pronto no le va a pasar nada. Pero en cambio, si usted coge el toma corriente con los pies descalzos y mojados, pues cabe la posibilidad de que quede ahí, ¿no? En cambio, si usted coge la pila con los pies descalzos y mojados, pues no le va a pasar nada. Entonces, la diferencia entre la corriente continua y la corriente alterna, pues es esa situación. Una es más peligrosa que otra. Entonces, frente a las diferencias de voltaje, sobre todo y amperajes, ¿listo? Son los amperajes lo que vamos. Entonces, la corriente alterna o la corriente, entonces tiene efectos, o bueno, la podemos utilizar para otro tipo de situación. Entonces, como ya sabemos que es energía que fluye, ¿cierto? Entonces, hay un potencial eléctrico que fluye de un lado a otro. Entonces, pues la podemos conectar a aparatos que nos permiten, entonces, en el primer caso, calentar. Entonces, los que conocimos la estufa eléctrica, pues ahí tenemos la resistencia, con esa calentábamos nosotros los alimentos. Entonces, eso fue gradualmente desmantelada por
las estufas a gas, los efectos químicos. Entonces, por ejemplo, en el tercer ejercicio, en la tercera imagen, donde muestran que uno puede separar el hidrógeno del oxígeno a través de una hidrólisis. Y en la imagen del centro, que es un multímetro que trabaja, pues prácticamente ahí por medio de campos magnéticos. Entonces ahí tiene una pilita y tiene una bobina que le permite a uno medir pues tanto voltaje como amperaje. Listo, entonces, como ya sabemos que existe un flujo de corriente, si existe una diferencia de potencial, hay un flujo de corriente y ese flujo de corriente pues depende pues de por dónde viaje, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que existen elementos conductores y elementos aislantes. Entonces, conductores, el mejor conductor que tenemos en este momento en la naturaleza, pues es el oro. El oro es el mejor conductor que nosotros tenemos en el momento. Por eso los procesadores o los nuevos procesadores que tienen nuestros computadores están hechos con hilos de oro. Entonces, para que la función pues sea, pues lo que se necesita que haga el computador sea más eficiente. Entonces, algunos procesadores de los celulares también contienen oro, pero pues obviamente es oro pues en hilos muy delgaditos, prácticamente pues es totalmente despreciable. Y hay materiales aislantes, que son nosotros los conocemos, la madera, la goma, el corcho. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Entonces, hay elementos que son propicios para el flujo de corriente y hay otros que no son propicios para el flujo de corriente. Entonces, si son muy propicios como el cobre, pues por eso todas las instalaciones eléctricas están hechas por cobre. ¿Sí? No están hechas de oro, porque pues obviamente el oro es muy caro y muy escaso, en cambio el cobre pues es más abundante. Y un elemento que es muy resistivo al flujo de corriente pues es la madera o la goma. Entonces, se oponen al flujo de corriente, ¿sí? Se oponen mucho al flujo de corriente y entonces se vuelven pues, materiales aislantes, o lo que nosotros conocemos como material aislante. Entonces, en este caso, eh, pues aparece una nueva propiedad de la materia que se llama la resistividad. Entonces, aparte de tener densidad, volumen y masa, entonces los objetos también tienen resistividad. Todos los objetos tienen resistividad, algunas más grande que otros. Entonces, como podemos observar en la imagen, entonces un objeto superconductor, digamos el oro, que no se opone al flujo de corriente, entonces no tiene, digamos, trabas o algunas cosas. En la segunda imagen, un semiconductor, entonces la corriente fluye más lento y pues un material aislante es aquel donde la corriente definitivamente no puede fluir. Entonces, pues menos mal existen materiales aislantes para poder controlar la corriente. Entonces, esa resistividad, que ya es una nueva propiedad de la materia, pues depende del tipo de material, ¿cierto? Si estamos hablando de oro, cobre, plata, etcétera, ¿sí? Si estamos hablando de un cable o hilo conductor, entonces depende de la longitud, depende de qué tan grueso sea, ¿sí? Si es un cable muy grueso como el de alta tensión, pues necesita cierto tratamiento, o si es tan pequeño como el cable de nuestro cargador del celular, pues entonces tiene otro tratamiento y la temperatura. Entonces, cuando hay flujo de corriente particularmente, se calienta, ¿sí? Entonces, por eso nuestros cargadores, después de efectuar todo el proceso de cargar nuestros celulares, entonces por eso están calientes, porque no son tan buenos, ¿sí? No son tan buen conductores y entonces se calientan. Bueno, entonces, vamos aquí un poquito. Ya. Entonces, la resistividad, esa nueva propiedad de la materia, pues depende de las condiciones del material. Por eso tenemos este ρ, que este ρ es lo que nos identifica el material, la longitud y el área. Entonces, ¿qué tan largo es y qué tan grueso es? ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ver el grueso.